El trabajo actual. Bueno, señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me están escuchando? ¿Me confirman? Bueno, hoy quería iniciar con esta breve, pues a veces el daño que hacemos al medio ambiente, ¿no? Con nuestro, pues, comportamiento como entidades y demás. Hoy, día sábado, a veces estamos cansados, vamos a trabajar hasta las 5 normal, pero ¿les parece que por ahí tipo 4:30, 4:40 les comparta un examen corto para evaluar el grado de conocimiento que se tiene o que se ha tenido en estos días? ¿Sí? ¿Qué les parece? Estos 20 minutos hacemos el examen y lo socializamos a las 5. Bueno, señores, ayer alcanzamos a terminar los numerales 4.1 y 4.2, ¿cierto? 4.1 y 4.2. Quedamos, continuamos con el numeral 4.3. ¿Recuerden? Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes recuerdan, Jorge, ustedes recuerdan de casualidad el numeral 4.1 y 4.2? ¿Para qué nos sirve esa información? Ustedes recuerdan que ayer trabajamos el numeral 4.1 y el 4.2. ¿Para qué nos servirá esa información? Yo les dije a ustedes algo, miren, es que aquí sacamos algo que vamos a evaluar en el numeral 6. ¿Recuerdan? ¿Para qué era? Jorge, Buenas tardes, Juan. buenas tardes. Bueno, iniciamos con una matriz eh, que es un diagnóstico de riesgos que nos permite avanzar en la evaluación de esos riesgos y para lo cual existen unas herramientas como la DOFA, la matriz DOFA, que nos permite descubrir en una organización las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de esos riesgos, digamos, Mm, de la organización como tal, frente a esos riesgos identificados y priorizados. Alcanzamos a ver el numeral 4.2. En el 4.2 eh, alcanzamos a avanzar En lo de la en parte interesadas, alcanzamos a verlo. exactamente de algunas de lo que son las partes interesadas, que tú hiciste una pregunta y hubieron varias respuestas, teniendo en cuenta que las partes interesadas, pues, somos todos los seres humanos y de hecho nos compete y nos obliga a los seres humanos como especie inteligente interesarnos en estos temas desde el hogar, el reciclaje en la fuente, desde las empresas, de todo lo que hacemos tiene una consecuencia y un efecto que contamina. Por tanto, tenemos que ser más conscientes como especie humana de adherirnos a todo tipo de programas que minimice y posibilite la, las acciones humanas en armonía, por lo menos en minimizar al máximo los grados de contaminación tanto del suelo, del agua, del aire. Eso es lo que creo,
creo que enfoca en forma global lo que vimos en este numeral. Listo. Bueno, muchas gracias, vale. Pero igual voy a hacerles un recorderis. El numeral 4.2, ¿verdad? Nos habla del conocimiento, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Recuerden que las partes interesadas son todas aquellas personas, grupos sociales y demás, entidades, pues entidades del Estado y demás, que se perciben, se ven afectados o se pueden ver afectados con la implementación de un sistema de gestión, en este caso el ambiental. Que para ello es importante entender que las partes interesadas son todas aquellas que tienen cierto interés en el sistema y que para ello, pues lo primero que debemos hacer, aunque ustedes de pronto conocerán que son clientes, comunidad, proveedores, contratistas, socios, Estado, la competencia y los mismos empleados, es importante entender que para ellos, de acuerdo a cada tipo, si es clientes, entonces ¿qué tipo de clientes son? Clientes nacionales, internacionales, personas naturales, personas jurídicas, jóvenes, adulto mayor y demás. Aquí se hace el famoso inventario o caracterización de estas partes interesadas, una por una. Entonces, si encontramos la comunidad, entonces, ¿qué tipo de comunidad? Empresarios, sindicatos, ONG, vecinos, etcétera. Ya que, por ejemplo, los vecinos tienen una necesidad diferente a una ONG, ¿verdad? Los sindicatos tienen una necesidad en el sistema de gestión ambiental diferentes a los anteriores y pasa igual con los empresarios. Encontramos los proveedores, también ustedes deben caracterizarlo de acuerdo pues, al contexto de su organización. Aquí encontramos proveedores como servicios tecnológicos, de servicios, bienes y servicios, de servicios públicos. Encontramos los contratistas, ¿no? Temporales, de mantenimiento, tercerizados, jurídicos, etcétera, y los socios. Cada uno tiene una necesidad. Lo primero que hacemos aquí para determinar estas partes interesadas es esto, hacer nuestro inventario de qué o cuáles son esas partes interesadas y que una vez identificados se procede a construir una matriz de partes interesadas donde se evalúen la parte interesada, el requisito, el método de cumplimiento y la evidencia. Aquí voy a hacer una pausa. Ustedes recuerdan que yo les hablé que para implementar un sistema de gestión como este era necesario tener procesos y procedimientos. Recuerda que yo les dije a ustedes en algún momento, es importante que ya existan documentados procesos y procedimientos para poderlo implementar, para poderlo dar. Listo. Con esto, quiero, ¿por qué es importante ahora aquí? Porque resulta que cada necesidad, ya sea de una parte interesada, establece un requisito. Esos requisitos para cumplirlos deben alinearse o mejor, ser puntos de control de los procedimientos que ya se encuentran establecidos. Y si no existen esos procedimientos, crearlos. Por ejemplo, cumplimiento legal por parte del Ministerio de Medio Ambiente, cumplimiento con la legislación especial. Entonces hay que hacer una matriz legal. Si no tengo ese procedimiento de matriz legal, pues debo crearlo. Ahora, si tengo ese procedimiento de matriz legal, pero está enfocado únicamente a CST o calidad, pues debo anexar a ambiental. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que así me lo exige una parte interesada, que es, por ejemplo, el ministerio. Ahora, por ejemplo, los contratistas o los visitantes, ellos dicen, bueno, garantizar los EPP. Entonces, un protocolo para ingreso a campo. Entonces, lo mismo. Si tengo un procedimiento que hable de una inducción,
Para los contratistas, entonces, en esa inducción para los contratistas, evaluamos dos aspectos. Uno, que estos, si es que exista este procedimiento, si no existe, se crea. Y si existe, se agrega el punto de control relacionado con la parte ambiental. Y así sucesivamente en todos los requisitos. ¿Por qué? Porque es que para yo poder cumplir con los requisitos de estas partes interesadas y mantener el cumplimiento en el tiempo, la única manera es asociarlo a mis procesos y procedimientos. De lo contrario, quedarán como un cumplimiento temporal y volando. Entonces, por ejemplo, monitoreo y manejo de residuos. Ah, ok, entonces hay un procedimiento para monitorear estos residuos. Si no lo hay, hay que crearlo. Si lo hay, o existe un procedimiento, pero está alineado, por ejemplo, a CCT, pues hay que agregarle los temas ambientales y así sucesivamente. Por ejemplo, van a encontrar otro concepto relacionado con los proveedores, no, mentira, los proveedores no, los, los empleados. Entonces los empleados van a decir, no, es que yo requiero que tenga un requisito que es que se cumplan de manera rápida y oportuna los procesos de contratación en el marco del sistema de gestión ambiental. Entonces, yo requiero que, por ejemplo, mi hoja de vida toda sea sistematizada. Entonces, aquí entrará esos procedimientos. Por eso es importante conocer si existen o no procedimientos. ¿Para qué? Para que a medida que se estén identificando estas necesidades de estas partes interesadas, se vayan integrando estos requisitos a cada uno de los procedimientos que tenemos. Si por X o Y motivo uno de estos requisitos lamentablemente no los puedo cumplir, pues se me convierte en un riesgo y por lo tanto debe ser valorado, evaluado y priorizado. ¿Para qué? Para a futuro tener una matriz de riesgos. Por eso es importante entender que esta matriz no solamente nos sirve para identificar los requisitos y expectativas de estas partes interesadas, sino para integrar de manera clara estos requisitos dentro de los procedimientos. Y aquellos que no se puedan por X o Y motivo, pues se van a convertir en riesgos que van a ser valorados. ¿Claro esta parte? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Seguros? Listo. Una vez ya se tenga recolectado toda la información relacionada con esos requisitos, ¿ok? Ya se tenga recolectada toda la información relacionada con esos requisitos y ya ustedes hubiesen adoptado a los procedimientos existentes todos los requisitos de las partes interesadas, entonces procederán ustedes a determinar algo que se llama el alcance. Voy a mostrarles algo. ¿Ves? ¿Alguna vez han visto esto? ¿Saben qué es este documento? ¿Nunca han visto esos colgados en la pared? Este es el certificado que emite un ente como Buró Veritas o como Incontec y demás en cuanto a la certificación de un sistema. En este caso, 9001. Son iguales todos para las diferentes normas. Puede cambiar, es la norma que se está, o el estándar. Cuando ustedes se certifiquen en 14001, van a tener este documento, producto de la auditoría, que emitida por esta o por una entidad como esta, una entidad certificadora. Ahora, este documento emite o establece algo importante que debemos analizar. Primero,
Resulta, señores, y acontece, cuando ustedes, por ejemplo, ven y dicen, ay, no, es que la entidad se encuentra certificada en ISO 9001 o ISO 14001. ¿Qué creen que es lo que se certifica? ¿La entidad como tal o los procesos que desarrolla? Los procesos que desarrolla. Por eso es que ustedes miran acá. Sistema de gestión se aplica a el proceso de comercialización de herramientas de mecanizado y equipos de protección individual. Solo un proceso. Ustedes pueden encontrar todos los procesos acá. Pueden encontrar comercialización, ventas y demás. Pero aquí la entidad solamente optó por certificarse en un solo proceso. ¿Por qué? Porque es el proceso que más le genera valor a la organización y es el más relativo, o sea, el más importante para ellos. Por lo tanto, ellos deciden solamente que se van a certificar en ISO 9001, en ISO 14001, pero solamente en este proceso. ¿Ok? A esto que se están viendo acá se le denomina alcance. ¿Ok? Entonces aquí es donde la organización dice, ah, miren, yo no me voy a certificar en ISO 14001 solamente en ciertos procesos. ¿Cuáles procesos? Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De los riesgos identificados tanto en la matriz de partes interesadas como los riesgos interesados tanto en la matriz de partes interesadas como los, como los requisitos o los riesgos identificados en nuestro DOFA. Por acá, ¿dónde está? Por acá, en nuestro DOFA. Esto que vimos ayer. ¿Ok? De allí, ustedes van a decir, ah, miren, es que realmente a mí me faltan políticas, me faltan productos, me faltan planes de gestión de residuos electrónicos, bueno, varios puntos, ¿verdad? Varios puntos. Entonces, ustedes llegan, van a mirar, después de estos elementos que han identificado, se van a ir al mapa de procesos, que es este. Aquí en este mapa de procesos van, junto con esta evaluación inicial, a determinar qué procesos son los que vale la pena certificar. ¿Qué procesos son los que valen la pena certificar? ¿Por qué? Porque no todos los procesos valen la pena certificar porque esto merita un costo. Entonces, cuando la entidad establece ese costo, es donde se determina cuál es el proceso a certificar, sin dejar de lado que los demás procesos que no se certifiquen, tal vez estos o estos, no quiere decir que ellos no deban cumplir con los requisitos de la norma. ¿Por qué? Porque suponga que usted certifica única y exclusivamente los procesos misionales, pero los procesos de soporte y gerenciales no. Listo, perfecto. Pero resulta que usted establece controles ambientales para los procesos misionales, pero los gerenciales y los de soporte no.
De cierta manera, el hecho de no tener esos soportes o esos controles en los demás y los estándares en los demás aplicados, pues afectan el cumplimiento de los requisitos de estos procesos. Claro, hasta ahí. ¿Sí? Listo. Para ustedes, siendo una organización que implementa sistemas de gestión y que hablamos de un grupo financiero, ¿cuál sería el proceso que sí o sí deberían iniciar certificando? Si ustedes dicen, bueno, ¿cuáles serían esos procesos que realmente ustedes certificarían porque pues son los más importantes o le generan mayor valor? Pueden ser, ustedes dirían que los misionales, pueden ser los de soporte o depende. Eso de acuerdo a estas debilidades que han encontrado, estas debilidades que han encontrado es que proceden ustedes a identificar. Ustedes dirán, listo, para mí los más importantes son los misionales y los certifico, sin dejar de lado que los demás procesos deben cumplir con los estándares de la norma, aunque no vayan a ser auditados por el ente externo y aunque no vayan a ser certificados, deben cumplir con el estándar. ¿Ok? Que unos van a ser certificados y van a obtener ese sello, sí. Que otros nos van a faltar, que otros no van a tener ese sello, pues claro, pero sí hay que tener en cuenta ello. Por eso es que se hace en ese numeral la famosa declaración del alcance. Entonces ustedes deben evaluar de acuerdo a al numeral 4.1 y 4.2 cuáles son los impactos más relevantes y cuáles son los procesos que mayor impacto tienen y asimismo los certifiquen. Asimismo los certifican. Aquí también, dentro de esta declaración de alcance, aplican los productos y servicios que van a estar, van a implementar también las sedes de la organización. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, no, yo quiero certificar en ISO 14001 solamente la sede principal que queda en Bogotá. Las demás vamos a cumplir con los estándares, pero no voy a certificarlas porque tienen mucho costo. Claro, los demás sí van a certificar, van a cumplir con los estándares de la ISO 14001, pero no van a tener el certificado. ¿Listo? O sea, no va a haber un ente externo que los vaya a evaluar. También ustedes pueden decir, no, es que hay algún numeral que por X o Y motivo me quedó excluido, porque no lo puedo implementar. También van a tener que informar cuáles procesos estarán dentro del alcance y cuáles van a quedar fuera, dependiendo pues el contexto analizado. Y con ello ustedes declaran el alcance del sistema y lo delimitan y cuando tengan el certificado, les va a decir la empresa X eh, y le va a dar la información de la empresa. Entonces dice que la entidad, Puro Veritas en este caso, certifica el sistema de gestión de calidad de la empresa tal bajo la norma ISO 14001 en los procesos que ustedes han señalado. Y aquí se delimita el sistema. Se delimita el sistema y dicen, bueno, se va a implementar 14001, pero vamos a hacerlo en una sola sede, en dos o tres procesos, sin dejar de lado los demás. ¿Ok? Sin dejar de lado los demás. Entonces, esto es importante que lo vean. ¿Por qué? Cuando ustedes ven, por ejemplo, esto, déjenme, yo les muestro algo.
Cuando ustedes ven este puntico, espérenme un segundo, ¿qué pasó con el chat? Acá. Muy seguramente ustedes van a encontrar empresas que en sus documentos colocan esto. ¿Lo ha visto? ¿Lo han visto de casualidad? Entonces ustedes dicen, ah, mire, la empresa cumple con ese certificado, uy, que cumple con ISO 14001, o sea, está certificada en ambiental, muy bien, espectacular. Pero resulta que nosotros no debemos basarnos únicamente ahí, porque ahí lo que está diciendo es, sí, me encuentro certificado, pero cuando ustedes pasen al certificado que ya esté emitido, que es este, deben evaluar qué procesos están certificados. No serán todos. Puede que coloque el sello de que está certificado en algunos procesos, pero no son todos, son los que ha delimitado acá. Y a veces a veces creemos esto, ¿ok? A veces nosotros decimos, uy, no, pero es que chévere, la empresa está certificada en calidad, sí, o está certificada en 14001, bueno, chévere, pero ¿en qué proceso? ¿Será que en todo? ¿Será que en solamente un proceso? ¿Será que está certificado en el proceso de fabricación? ¿En qué? ¿En qué está certificado? Porque el sello, solo sello, dice sí, cumple con una certificación, pero una certificación internacional, sí, pero ¿en qué procesos? ¿En todos o en cuáles? Claro, por eso es que debe mirar estos certificados. Basarse es en el certificado, más no en el simple hecho de que les hayan entregado o que en el documento tengan este sello. Con esto podemos decir que es el numeral 44. Es el numeral 44, nos dice, bueno, establezca un límite. ¿Por qué? Porque es que las empresas es que depende mucho de algo la certificación, de los recursos de la empresa y de lo que quiera la empresa lograr. ¿Por qué? Porque pues puede ser que hay procesos que ya se encuentren totalmente digitalizados, ¿verdad? Y que no generen ningún impacto ambiental. Entonces, pues certificarlo no vale la pena. Puede ser que existen procesos que no generen casi impacto porque todo es planeación y pues no genera documentos y demás, pero mis procesos misionales, como sí generan desperdicios y demás, pues estos sí valdría la pena certificarlos precisamente por esa afectación. Entonces es por ello que ustedes determinan un límite aquí y ese límite es el que les va a permitir a la organización implementar claramente pues un sistema de gestión pues adecuado. Ya a medida que vaya el tiempo y que vaya madurando la organización, ustedes pueden ir certificando los demás procesos o si consideran que con ese proceso certificado es suficiente, pues lo dejan ahí. Eso ya depende de cada organización, depende de la actividad que desarrolle cada organización. Claro, una vez terminado y delimitado este sistema, la entidad deberá proceder a establecer mecanismos que nos permita gestionar o saber cómo se interactúa el sistema de gestión. Mecanismos que permitan saber cómo interactúa el sistema de gestión, cómo el sistema de gestión ambiental va a funcionar. Entonces aquí ustedes deben establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. Para ello, se hace necesario que ustedes conozcan cómo interactúa el sistema de gestión. ¿Cómo lo podemos hacer allí? Sí, un certificado puede unificar dos procesos. Sí, ustedes pueden colocar dentro del alcance los procesos que consideren. Y así mismo les vale. Entonces, por ejemplo, denme un segundo. Voy a buscar acá algo. Entonces,
Aquí generalmente se implementa o se utiliza algo que se llama el manual en ese numeral 444 que dice, bueno, establezca un sistema de gestión. Entonces aquí lo que usted debe hacer es saber cómo interactúan los demás o las partes del sistema, ¿ok? Los miembros del sistema. Entonces aquí ustedes van a encontrar o pueden, cómo pueden cumplir con ese requisito con un famoso herramienta que se llama Manual del Sistema de Gestión. Ese manual del sistema de gestión describe de manera fácil y rápida y de manera general cómo interactúa el sistema de gestión, sus políticas y qué documentación necesita el sistema de gestión para poderse implementar de manera clara. Aquí van a encontrar el objetivo, las referencias, algunos términos y definiciones. Van a encontrar, por ejemplo, cómo van a cumplir con el contexto de la organización, cuál va a ser las características del contexto de la organización, cómo se va a hacer, cómo se va la presentación, obviamente, de la entidad, cuáles son las sedes y demás, la misión, la plataforma estratégica, la estructura organizacional. Entonces, aquí encontramos el famoso organigrama, la comprensión de las necesidades de las partes interesadas, cuáles son las partes interesadas, aquí todas las necesidades de escribir todas. También van a encontrar cómo se va a hacer o se va a cumplir el ejercicio del alcance y entender que, pues, cómo se va a determinar este alcance. Este formato está dentro del material. También van a encontrar cómo se va a cumplir o qué, cuál va a ser la base de la legislación ambiental establecida a través de este formato, de ese sistema de gestión. Y aquí básicamente se va a decir cómo es que se van a cumplir cada uno de los numerales. Entonces acá, por ejemplo, liderazgo y compromiso, qué y cómo se va a cumplir. Si va a haber un comité de gestión ambiental, si se va a restablecer un formato que se denomine responsabilidades del sistema de gestión, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el tema de la política, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el formato para la política ambiental? Los roles y responsabilidades. ¿Cuáles van a ser las funciones o los documentos de ese para cumplir con ese numeral? Cuando hablamos de acciones para abordar riesgos, entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, un procedimiento para evaluar y controlar los impactos ambientales. Entonces aquí, básicamente, ustedes van a describir en ese manual cómo van a cumplir con cada uno de los numerales. Si hay un plan de emergencia, si hay una matriz de aspectos e impactos ambientales, si van a implementar un procedimiento para identificación y acceso a requisitos legales, si van a encontrar, por ejemplo, cómo van a hacer el tema de la creación de los objetivos y las metas y demás, cómo van a hacer la matriz de objetivos, que es un formato que deben tener, bueno, el tema de recursos, cuál va a ser el procedimiento para la asignación de los recursos, el registro, los registros de asistencia, el tema de la entrega de dotaciones, eh, por ejemplo, el tema de la matriz de comunicaciones, un formato que se denomina matriz de comunicaciones, ¿ok? Entonces aquí se establece es cómo la entidad en cada numeral, cómo lo va a cumplir. Ah, que procedimiento de control de documentos, listado maestro de documentos, consolidado de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Sí, ese documento lo saqué del material. Ese documento está en el material. ¿Cómo se va a cumplir cada uno de esos numerales? Aquí es donde básicamente ese numeral nos explica o nos dice, venga, como usted tiene que implementar un sistema de gestión, dígame de manera rápida cómo cumplirá usted con cada uno de los numerales y qué documentos va a requerir para cumplir con cada uno de los numerales y cuáles tendrá que construir. Esto es el numeral 44. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted conoce cuál es el marco de cumplimiento, cuál es los eventos de cumplimiento, etcétera. ¿Vale? ¿Listo? 4, 4. Preguntas aquí. Yo les voy a hacer una... No hay ninguna pregunta aquí.
Hasta ahí no hay ninguna pregunta, o está muy bien, o está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Claro? Listo. Entonces yo sí les voy a preguntar, y aquí les voy a preguntar algo. Ustedes saben que en Colombia existe unos marcos regulatorios en relación de la parte laboral, ¿verdad? Entre esos marcos regulatorios se encuentra un documento que se llama, sí, eso aplica para todos. Dentro de ese marco regulatorio existe un documento que se llama Reglamento Interno de Trabajo. ¿Lo han escuchado? Sí, listo. Pregunto, ¿tienen los micrófonos habilitados? ¿Cómo el Reglamento Interno de Trabajo interactúa con el sistema de gestión ambiental? ¿Cómo ese Reglamento Interno de Trabajo va a interactuar con el sistema de gestión ambiental cuando ustedes están construyendo la matriz? Ese manual. Pues interactúan que los empleados o funcionarios tienen que cumplir todas las normas y procedimientos de la empresa, incluidos el de sistema de gestión de calidad. ¿Sí? ¿Será que van a incluir ustedes sanciones? ¿Se van a querer incluir cómo se van a hacer los llamados de atención? ¿Cuándo será motivo, por ejemplo, para iniciar un proceso disciplinario en incumplimiento de ese reglamento interno? Mm, algo como, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si el empleado no cumple con los programas establecidos? ¿Será que sí? ¿Será que también serán eventos reprochables? El hecho de que el empleado, por ejemplo, no haga una separación en la fuente y etcétera. Seguramente, ¿cierto? Miren que también ustedes van a tener que mirar cómo interactúan los demás procesos. ¿Ok? Entonces ahí en el manual, como van mirando cada numeral, van a mirar cómo se cumplen. Por ejemplo, cuando se hable de partes interesadas, ahí es donde comenzarán a verificar cómo es que interactúa esto. No no me refiero a normas, lo que pasa es que cada empresa como tal regula el comportamiento disciplinario de sus colaboradores a través de un reglamento interno. A eso me refiero, a ese reglamento interno que nos dice, bueno, cómo es que se va a cumplir. ¿Ok? En ese manual es que ustedes deben determinar esto, cómo se va a cumplir cada uno de los numerales y cómo podrán interferir o interactuar los demás medios de los procesos, ¿cierto? Puede Sí, ustedes, pero si no entramos, ¿sí? ¿Aló? ¿Señor? Se le activó el micrófono, o que los micrófonos están activos. Entonces, es allí en donde ustedes dicen, ah, ok, ¿cómo es que yo voy a cumplir con cada uno de los numerales y cómo los demás documentos del sistema pues me van a interactuar? ¿Cómo interactuará el reglamento interno de trabajo? ¿Cómo va a interactuar, por ejemplo, otros sistemas que tengan? Porque también si tienen sistema de gestión de la calidad, ¿cómo va a interactuar? ¿Cómo va a interactuar, por ejemplo, si tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles pueden ser los documentos, digamos que transversales, etcétera? Es acá, a través de ese manual, que se describe cómo funciona. ¿Hasta ahí claro? No, el manual mandan a crear los reglamentos internos de la empresa reconocidos como C. Entonces, ahí es donde ustedes miran cómo funciona, cómo interactúan cada uno de los numerales. ¿Cómo es que se van a ir cumpliendo cada uno de los numerales de acuerdo
pues a las normas que previamente han establecido. Posterior a ello, vamos a encontrar un numeral que se llama liderazgo. 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 ¿Qué será liderazgo? ¿Será que esto es un buen liderazgo? No sé, ustedes me dirán. Bien, liderazgo. ¿Qué pasa cuando una entidad carece de esa palabra y está implementando un sistema de gestión? En este caso, el ambiental. ¿Será que va a servir de mucho? ¿Será que llegará al cumplimiento de los objetivos? Tal vez puede que logre direccionarse, ¿verdad? O bueno, certificarse, tal vez, sí. Es que miren, hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Certificarse es lo más fácil. El problema es mantenerlo, mantener ese certificado. Porque usted se puede certificar cumpliendo con los requisitos y lo van a certificar. Bien. El problema es mantener ese certificado. ¿Por qué? Porque si usted descuida el sistema de gestión cuando vayan a hacer una auditoría de seguimiento, le van a encontrar 50 hallazgos y cuando usted va a implementar o mejorar, es como cuando, por ejemplo, usted compra un vehículo, ¿verdad? Un automóvil. Comprarlo es lo más fácil. Bueno, no es tan fácil, pero es lo más sencillo o lo más al alcance. Comprar el vehículo entramos entre lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a ese vehículo no le hago mantenimiento? ¿Qué pasa si a ese vehículo yo no lo cuido? Yo no le estoy revisando los fluidos, pues se va a dañar. Y cuando comienza a dañarse, entonces comienza a pedirle, el carro comienza a pedirle, pasa igual con el sistema. Si usted no lo cuida, no lo implementa, no lo está haciendo bien, se le va a afectar el sistema. Y cuando comience a afectarse el sistema, se le va a generar un deterioro, como con otras palabras, se le va a generar, ¿cómo le llamo eso? ¿Cómo le llamamos a esto? Eh, Le va a comenzar a pedir, porque usted ya afectó. ¿Y cómo se refleja que el sistema está dañado? ¿Por qué? Porque le comienzan a dejar hallazgos, no conformidades y demás, inclusive demandas. Entonces, cuando ya inician con esos hallazgos por parte de las auditorías y ya el sistema como no se cuidó, pues ya van a ser 50 hallazgos. Entonces, como es como cuando nos pide el vehículo cambio de motor. Entonces, tenemos que reiniciar. Por eso, debemos entender que el sistema de gestión debe tener un claro liderazgo, porque si no tiene un claro liderazgo, pues el sostenimiento va a ser más complejo. Entonces, cuando usted vaya y diga, ay, no, me certifiqué, muy chévere que ha certificado, pero si nunca más volvió a mirar los procedimientos del sistema de gestión, nunca cumplió con los objetivos, pues cuando venga la auditoría de, de sostenimiento, que se hace cada otro año, le van a dejar 50 hallazgos. Entonces, usted va a tener que comenzar a tapar huecos, comenzar a mirar cómo soluciona todas esas no conformidades y tendrá que volver a levantar el sistema. Y si lo mantiene y si no recupera eso, pues en el tercer año, en la tercer año, que es el año de recertificación de la auditoría, pues va a llegar el ente y le va a decir, no, pero es que usted no pudo ni siquiera subsanar los hallazgos del año pasado.
pues mucho menos, y ahorita tiene los hallazgos del año pasado porque no hizo nada y tiene otros 50 de este año, o sea, prácticamente el sistema se acabó. Entonces, no es tanto que no se certifique, porque muchas empresas logran certificarse. El problema es el sostenimiento. Y el sostenimiento lo da el liderazgo. Y no solamente el liderazgo es la gerencia, sino cada uno de los miembros de la organización. Cada uno de los miembros de la organización. Entonces, sí, ustedes dicen, no, pues se certificó, chévere, pero si ustedes descuidan eso, pues grave. Comienzan a buscar cómo solucionarlo y demás, pero es porque nunca hubo un liderazgo real dentro de un sistema, porque realmente ese liderazgo que existía nunca existió. Ese liderazgo simplemente fue para obtener una certificación y esa certificación le sirvió a la entidad en su momento para ganar un contrato y se olvidaron que tenían sistema de gestión. Hasta ahí, uy, no, tuvimos que tener un contrato y para ello o ingresar a un modelo de negocio diferente y teníamos que tener una certificación, el ISO 14001. Lo lograron y se les olvida. Hasta ahí llega el liderazgo. Hacen el contrato y hasta ahí llega. Entonces, cuando llega la auditoría de recertificación, está lleno de baches. Y se dan cuenta, ahí es donde nos damos cuenta que realmente no hay un liderazgo. Porque el liderazgo no es comprometerse única y exclusivamente por la certificación. El liderazgo es comprometerse para todo. Entre ello, el sostenimiento del mismo sistema. Y eso es lo que a veces nos olvidamos. Eso es lo que a veces nosotros creemos, no, pues que el liderazgo es entregar recursos, no todas las veces. Entregar recursos sí es una de las partes del liderazgo, pero hay otros elementos más importantes que el mismo. Señores, no se me vayan a ir. Tengo 87, no se me vayan a ir. ¿Por qué? Porque recuerden que a las 4:20, 4:40, los últimos 20 minutos de la clase, vamos a hacer un examen. ¿Ok? Entonces no se me vayan a ir, ¿vale? Eh, nos vemos aquí, son las 3:05. Nos vemos acá en 15 minutos. ¿Vale? No se me vayan a ir. Nos vemos acá en 15 minutos, 3:20. Bueno, vamos a hacer algo rápido. Para no dividirnos mucho, vamos a hacer un pequeño test y una vez terminemos, tomemos los 20 minutos para hacer este examen. Una vez lo terminemos, continuamos con la clase para ir hasta las 5. ¿Les parece? Entonces les voy a compartir este examen en este momento para que ustedes posterior a ello pues continúen con el desarrollo del mismo y una vez terminemos el examen procedemos a continuar con el resto de la clase, ¿les parece? Para hacerlo de manera intermedia, para no afectar toda la jornada y mirar cómo nos va. ¿Les parece bien? ¿Listo? Entonces, les acabo de enviar el enlace. Hagan el esfuerzo de realizar el ejercicio y nos vemos aquí en 20 minutos. Son las 3:28. Nos vemos acá faltando a las 4.
Ah, bueno, no, no se preocupe. Entonces tenemos 30 minutos para ello. Vamos la clase. Todavía me faltan más de la mitad. Todavía me faltan, tengo 42 respuestas de 70, entonces pues no voy a socializar todavía hasta que no terminen todos porque entonces les daría las respuestas. Pero bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les vieron? ¿Cómo vieron el tipo de preguntas? No, sancionar no es parte de las funciones del auditor. ¿Estaba alguna pregunta similar? No, listo. Entonces todavía me faltan muchos, pero ¿cómo vieron las preguntas del test? Así vamos a hacer el final. ¿Listo? Ah, bueno, me pareció bien. Ahora sí vamos a continuar. Resulta que listo. Quería hacer un test intermedio. De hecho, quiero hacer un test intermedio como para animarnos un poco y levantarnos el ánimo hoy sábado, que a veces no levantamos el ánimo. Entonces, liderazgo y compromiso. Algunas son confusas como las conchas de... No, lo que pasa es que yo siempre, no son difíciles. Lo que pasa es que siempre es importante entender la reacción de los hallazgos y eso son una de las maneras fáciles de entender una reacción de un hallazgo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar con el numeral 5. ¿Por qué? Pues quería hacer esto intermedio porque si lo dejamos para lo último, después ustedes no lo hacen. Entonces, por eso lo dejé intermedio. Ya los demás les comparto, los que no lo están escuchando, no presentaron hoy, se los comparto el lunes. Liderazgo y el compromiso. El numeral 5.1 nos dice, oh, la organización debe tener liderazgo y compromiso. Por lo tanto, la alta dirección deberá, ¿sí? La alta dirección deberá demostrar liderazgo. No importa, los que no alcanzaron, lo terminan, guarden el enlace y lo terminan en clase, fuera de clase. La alta dirección, lo que pasa es que yo sí quería hacerles esto porque realmente así voy a hacer el examen final. Solamente temas y casos de auditoría y demás. Bueno, comencemos. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. ¿Listo? ¿Cómo demuestra ese liderazgo y compromiso? Realizando la rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema de gestión. Realizando la rendición de cuentas. Ok. La rendición, ustedes saben que es una rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, saben que que la rendición de cuentas la adelanta la alta dirección y evalúa el desempeño a todos los miembros de la organización frente, pues, al sistema de gestión ambiental. Pues miren que la rendición de cuentas en este caso la debe hacer la alta dirección respecto a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, debe tener unas entradas. ¿Qué entradas puede tener? Los informes de auditoría, la verificación de los indicadores, puede tener la verificación de las políticas, si lo quieren hacer, los resultados de las no conformidades detectadas y los planes de trabajo. Todo esto establece una rendición de cuentas. Por lo tanto, como es la alta dirección la que debe realizar esa rendición de cuentas, entonces nos corresponde en este numeral específico construir un procedimiento de rendición de cuentas. Construir un procedimiento de rendición de cuentas. Entonces déjenme buscamos acá. Aquí más o menos es algo como esto. Es algo como esto, más o menos. Entonces, este es de seguridad y salud en el trabajo, pero es algo similar. Entonces, se realiza la rendición de cuentas, se realiza la divulgación
de las actividades de revisión de cuentas, que a quién le corresponde, cuáles son las que van a hacer en la rendición de cuentas, ¿ok? A quién se van a comunicar los resultados por parte de la alta dirección. El responsable también debe, pues, debe implementar acciones. Entonces aquí básicamente tenemos que construir o adaptar este procedimiento de rendición de cuentas. Entonces ese es el primer elemento de este sistema, el procedimiento de rendición de cuentas. ¿Cuáles van a ser las entradas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser, o cuáles van a ser las tareas a tener en cuenta? Ahora, yo les voy a preguntar algo. Si ustedes están implementando un sistema de gestión ambiental, ¿quién debe implementar o quién debe hacer la política? ¿Quién debe ser la política? Hay varios elementos a tener en cuenta aquí. Primero, si existe órgano de gobierno, ¿qué es el órgano de gobierno? La junta directiva. Si existe órgano de gobierno, la junta directiva, junto con el responsable del sistema y la alta dirección, deben jugar ese papel de aprobarlo. Si no existe junta directiva, la gerencia o la alta dirección debe establecer la política y los objetivos relacionados con el direccionamiento estratégico. Entonces, si debe establecer la política, en el primero, rendición de cuentas, pues debemos dejar un acta donde se verifique, primero, el procedimiento de rendición de cuentas y segundo, pues la evidencia del acta donde se hizo la rendición de cuentas. En el segundo, establecer la política y los objetivos relacionados, pues acá encontramos el acta de revisión y aprobación de la política, ¿ok? Revisión y aprobación de la política. Es el segundo elemento. El tercero, integrar los procesos de negocio, asegurar los recursos. Y se establece en esa acta de revisión de la política que los objetivos se encuentran relacionados con la misión y con cada uno de los procesos. ¿A través de qué? De la matriz de partes interesadas que ya describimos anteriormente. Pero también nos dice asegurar los recursos. Cuando ustedes les dicen asegurar los recursos, ¿qué entienden? ¿Qué entienden por asegurar los recursos? Sí, pero será entregar todo el dinero que correspondan o construir un procedimiento para la asignación de presupuesto. Un procedimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues algo que sí nos falta en las organizaciones, sobre todo para gestionar, ¿qué es algo que nos falta en organizaciones, sobre todo para gestionar? Presupuesto, ¿cierto? Siempre recursos. Por eso es que tenemos que priorizar. Entonces aquí se debe asignar o establecer un procedimiento para la asignación de recursos. ¿Cómo se va a hacer para asignar recursos? Si se va a entregar una partida de acuerdo a cierto volumen de utilidades, no sé cómo lo van a hacer, pero aquí deben hacer ese procedimiento de cómo la alta dirección va a asignar los recursos a los diferentes programas. Establecer una comunicación eficaz del sistema. Cuando se habla de establecer una comunicación eficaz del sistema, es que la alta dirección pueda socializar, pueda, por ejemplo, responder frente al sistema, evaluar frente al sistema, comunicar frente al sistema. Entonces aquí nacen las famosas matrices de comunicaciones. ¿Las han escuchado? Espérame que yo tengo por acá una.
Esta. Esta. Entonces aquí como nos dicen, bueno, establecer una comunicación en el sistema. Entonces aquí nace como registro esta famosa matriz de comunicación, en donde nos dice quién es el emisor, quién es el receptor y quién debe socializar y responder frente a ciertos elementos. Entonces aquí nos dicen, venga, como usted debe garantizar como alta dirección que la comunicación del sistema de gestión sea idónea y demás, pues por favor construya una matriz de comunicación o un procedimiento de comunicación para que se socialicen cada uno de los elementos importantes dentro del sistema de gestión ambiental. Y ese es el siguiente elemento de este numeral 5.1. Matriz de comunicación. Asegurar que los resultados planeados se logren. Entonces, dentro de las funciones del líder y sobre todo las actividades de este líder, debe existir lo siguiente. Una actividad en la cual él se reúna con los miembros de o líder del diseño y la implementación del sistema de gestión ambiental y evalúen periódicamente los resultados de los indicadores. ¿Listo? Tercero, pues la orientación a la mejora. Entonces, cada vez que exista un hallazgo, pues que se inicie un plan de mejoramiento y pues evidenciar el liderazgo. Aquí donde dice evidenciar el liderazgo por parte de la alta dirección, nace otro elemento, que es la asignación de un líder que se encargue de poner en marcha el sistema de gestión ambiental. Entonces, aquí también tenemos varios elementos. Uno, procedimiento de rendición de cuentas. Dos, acta de construcción y socialización de política. Tercera, eh, integración de procesos. Entonces, en el mismo acta, cómo se integran los procesos dentro del sistema a través de los objetivos. Cuarta, matriz de comunicación. Quinta, actividad específica para el líder que evalúe los resultados cada cierto periodo de tiempo de los sistemas de gestión, de este sistema de gestión. Sexta, cada vez que exista una no conformidad o una desviación, establecer un procedimiento de mejora continua. Y por último, evidenciar el liderazgo, o sea, nombrar a un líder. Entonces, al nombrar ese líder, ay, pero Gerardo, pero esperemos a que lleguemos al 7, ¿sí? Entonces todavía vamos a mirar varios temas. Entonces esperemos que lleguemos al 7 y, y le respondo esa pregunta. Entonces, miren, aquí es donde también se nombra el líder. Por eso el líder debe tener, perdón, un famoso perfil y funciones. Un famoso perfil y funciones. Aquí es donde se define el perfil. Si yo les pregunto, ¿cuál sería el perfil adecuado para un líder de un sistema de gestión ambiental? Habilito el micrófono. ¿Quién sería? Entonces miramos acá. Primero, educación. ¿Cuál sería la educación mínima que debe tener ese líder de gestión ambiental? Sí, pero profesional en qué? Psicología, sociología, ingeniero ambiental. eh, Puede ser un ingeniero ambiental, ¿cierto?
Puede ser un ingeniero ambiental, industrial, eh, CST, ¿cierto? ¿Cuál otro podría ser? Un administrador de empresas también. Yo creo que esos son como los niveles, ¿cierto? Puede tener, puede contar con otro tipo de educación como especialización en gestión ambiental, ¿cierto? Digamos que como regla general, sí, pero entonces aquí podríamos colocar especialización en administración de empresas y aquí podríamos colocar carreras afines con especialización en gestión ambiental. Otro punto es sobre el documento objetivo ambiental. En mi criterio, las políticas y otros aspectos de gestión ambiental parten del objetivo contenido en cada documento. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces, aquí ciencias ambientales, bueno, y demás. Pero ahora sí nos viene lo chévere. La formación. ¿Qué formación debería tener? Aquí hablamos de cursos, cursos de formación. ¿Será que podría ser? No, curso. Entonces aquí puede ser en ISO 14001, ¿cierto? Puede ser en gestión por procesos, ¿cierto? Gerencia ambiental. También puede ser legislación ambiental, ¿verdad? También puede ser curso de construcción de indicadores o creación de indicadores. Indicadores, ¿cierto? Digamos que pueden ser estos cursos. Luego viene la experiencia. Aquí se dividen dos tipos de experiencia, experiencia general y específica. Entonces aquí pueden decir ustedes experiencia general de 2 años en proyectos de gestión ambiental, ¿verdad? Y específica de, puede ser 0 a 6 meses diseñando y liderando sistemas de gestión ambiental ISO 14001. Listo, hasta ahí. Ok, perfecto. Ese sería el perfil y de posterior a él, pues vamos a tener algo que se llama acta. Entonces, como debemos nombrarlo, entonces acá debemos tener el acta de nombramiento o de asignación, o nombramiento, como lo llamen, o de asignación de responsabilidades. Listo. Voy a preguntarles algo. ¿Es posible asignar, crear un cargo específico para ser líder de gestión ambiental? ¿Sí o no? Sí, cierto, podríamos crear un cargo específico de gestión ambiental, ¿cierto? O sea, podemos crear un cargo específico que diga líder de sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Entonces aquí tienen dos formas de hacerlo. Uno, crear un cargo nuevo o asignar las responsabilidades a un cargo existente. Depende, pues, lo que ustedes tengan.
Ustedes dicen, no, pero es que yo para qué voy a, si mi empresa es pequeña, sí, me voy a certificar, pero pues que eso lo haga el responsable de sistemas de gestión, que es el de seguridad y salud del trabajo, que es lo que generalmente pasa. Ahora, independientemente de cómo se haga, esa persona debe cumplir un perfil que se debe encontrar alineado al sistema de gestión. Entonces, si yo le asigno esa responsabilidad a un cargo existente, esa parte de educación debe cumplirla, ¿ok? Si yo le asigno esa responsabilidad a un cargo existente, esa parte de formación debe cumplirla, o sea, se la debe entregar la empresa. Si es el tema de educación, pues entonces definitivamente podría decir, no, es que lo va a hacer el CCT, entonces no va a tener, no debe tener una especialización, puede hacerlo simplemente con la carrera, dependiendo, pero la formación debe cumplirla. Ahora, esto es la manera en que ustedes pueden asignar a esa persona, ya sea por un acta de nombramiento para un nuevo cargo o un acta de asignación. Una vez se nombre esa persona, se debe modificar o crear un manual de funciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el manual de funciones establece el perfil, las responsabilidades, las funciones específicas y demás. Cuando ustedes ya definan cómo lo van a hacer, si lo van a nombrar con un cargo nuevo o le van a asignar la responsabilidad a un cargo existente, lo nombran y una vez nombrado modifican de inmediato el manual de funciones. ¿Por qué? Suponga que van a asignarle la responsabilidad al de CST. ¿Por qué debe modificarle el manual de funciones? ¿Por qué? Bueno, por tema de riesgos, ¿por qué más puede ser? Porque resulta que hay algo que ustedes deben tener en cuenta, que en las entidades lamentablemente existe algo que se llama rotación, ¿sí o no? Y si ustedes únicamente lo hacen con el acta de nombramiento, ¿qué pasa cuando esa persona sea retirada del cargo? O digan simplemente me renuncio. Tendrán que volver a hacer todo y nombrarlo de nuevo y volver a verificar si cumple con el perfil o no. Pensaría que sí, ¿cierto? Ahora, si ustedes modifican el manual de funciones y obviamente modifican el perfil, entonces la persona renuncia, listo. Pero la persona que va a ser nuevamente responsable de ese sistema, que nuevamente se va a contratar para ese cargo, listo, se renunció, pero van a contratar a otra persona que lo va a reemplazar. Pues esa persona que lo va a reemplazar, pues debe cumplir con el perfil y adicional a que debe cumplir con el perfil, pues debe, una vez se contrate, pues simplemente ya está, ya sabe qué es lo que le corresponde hacer y no va a haber esa ruptura de cambio de asignación nuevamente, de que la otra persona se empape y demás, no, ya no va a haber esa ruptura, sino que simplemente se cambia y demás y ya queda ahí modificado. ¿Listo? Pregunto yo. De estos tres, experiencia, educación y formación. De estos tres, experiencia, educación y formación. ¿Cuáles pueden ser negociables y cuáles no para contratar a una persona? ¿Experiencia? Sí. ¿La educación será que la podemos negociar? La educación no, ¿cierto? Porque yo no puedo esperar 5 años a que la persona se capacite. Entonces yo digo que los únicos que podríamos negociar es la experiencia y la formación. Porque yo puedo decir, listo, no tiene 2 años, ¿no? Pero tiene un año. ¿Ok?
No tiene 2 años, pero tiene un año. O tiene 2 años de experiencia en proyectos de gestión ambiental, pero no tiene 6 años, 6 meses en el diseño. Entonces aquí, digamos que cumple con el resto de los perfiles o con el resto del perfil que tienen los cursos y demás. Entonces se le puede dar a la persona la posibilidad de que tenga o adquiera experiencia en la organización, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la formación. Listo. Pues ya te doy la palabra. Fernando, señor, te escucho. Que digo que para hacer diseño del sistema de gestión ambiental, usted como necesitaría un ingeniero ambiental para que le ayude a un técnico, o sea, que es similar el diseño y la implementación al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Administrador sí, pues no lo vi, pero sí llegó como tratando de llevar esa dupla, profe. El administrador de empresas. Del sistema de gestión ambiental, esa carrera ya la formaron. Ah, sí, ya hay una carrera que se llama administrador de sistemas de gestión De ambiental. administrador de gestión ambiental, lo llaman así. No tenía ni idea. Bueno, gracias. Pues entonces, mires, hay una carrera que se llama ahí. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que si la persona se contrata pero que no cumple con algo del perfil, gestión humana deberá establecer o un plan de trabajo para que esa persona fortalezca el perfil. ¿Listo? Entonces aquí gestión humana le va a decir a ustedes, venga, listo, usted no tiene el curso de ISO 9000 de 14001. Entonces tiene 3 o 4 meses para hacer el curso y entregarme el soporte. No tiene el curso de legislación ambiental. Necesito que se forme. Entonces vaya a hacer tu curso y me dice cuánto vale y yo lo cuadro. Yo les pago. Luis, te escucho. Buenas tardes, profesor. Existen Sí. empresas dedicadas a ese proceso de la implementación y ellas le hacen los seguimientos y las entregan directamente a la empresa interesada en tenerlo. Sí, también puede ser. Es que yo sabe que lo que no comparto, sabe que yo no comparto con esto de los outsourcing, es que los líderes, tanto de seguridad y salud en el trabajo como de cualquier otro sistema, debe tener poder ¿de qué? De liderazgo, de poder de mando, poder direccionar el sistema, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando usted contrata con el outsourcing, cuando se contrata por prestación de servicios, pues esa persona no está dentro de la jerarquía de la organización. Entonces hay que evaluar bien cómo se maneja dentro del contrato, cuáles van a ser esas actividades que ese responsable mediante prestación de servicio lo va a hacer, por ejemplo. ¿Listo? Porque en teoría yo diría que el que debe ser responsable, si ustedes me preguntan, debe ser alguien que se encuentre dentro de la jerarquía de la organización. ¿Por qué? Porque es que este líder lo que va a hacer es evaluar que se esté cumpliendo. ¿Ok? Este líder es evaluar, va a apoyar a la implementación, al diseño y la implementación y a la ejecución. Entonces él va a evaluar, por ejemplo, los indicadores, va a evaluar que se esté cumpliendo el tema legal, ¿verdad? Va a ser como ese auditor, como esa primera línea de defensa. Sin embargo, si no está en jerarquía, no está en una jerarquía porque es prestación de servicios, ¿cómo él va a hacerle para llamarle la atención, por ejemplo, a un dueño de proceso? Si él simplemente es un prestador de servicio. Entonces ahí es donde yo difiero un poco con respecto a esa parte, ¿verdad? Porque él, como él realmente tiene esa responsabilidad de evaluar, él no ejecuta, el líder que vamos a seleccionar acá no ejecuta, o sea, no hace la parte operativa, él evalúa que esa parte operativa se cumpla, pero si no está dentro de la jerarquía, ¿cómo va a hacer ese seguimiento? O sea, yo cómo voy a pasarle o decirle al dueño de proceso, venga, es que usted está incumpliendo con esto, dígame qué va a hacer, si yo no estoy dentro de la jerarquía. Por eso es que es importante que cuando se haga ese tipo de outsourcing, se dejen claramente las actividades que ese tipo de personas o ese tipo de compañías o empresas van a tener. O si dentro de la organización, a pesar de que va a tener un acompañamiento de un asesor, ¿ok? Ese acompañamiento es asesor,
dentro de la organización va a tener o vamos a tener asignado un líder igual para el diseño. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes deben analizar, porque aquí en el 5.1, en la parte de evidenciar el liderazgo por parte de la dirección, es donde se dice, listo, nombremos a alguien que nos diseñe, los lidere y nos evalúe ese sistema de gestión. ¿Cierto? Esto es lo que debemos que tener en cuenta. Y para ello, pues tenemos que construir un perfil que se pueda adaptar, ya sea a un cargo existente o a un cargo nuevo, que se debe dejar un acta de asignación o de nombramiento, dependiendo si es un cargo nuevo o es una o un cargo que ya tenía existencia, y que en caso de que la persona no cumpla con el perfil, pues se establece un plan de trabajo para que ella la pueda cumplir. Punto. Que yo difiero con el tema de contratar un asesor, porque el asesor, como su nombre lo dice, es asesor externo. Entonces, él asesora y dentro de la organización debe haber un líder porque él es el que se va a encargar de direccionar. En otras palabras, él es el que va a decirle, venga, señor, ¿usted por qué no me está cumpliendo con el sistema de gestión? ¿Usted por qué no me está cumpliendo con ese sistema de gestión? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eso es lo que se encarga este líder. Preguntas, preguntas, dudas. Listo. Entonces me dicen que listo. Denme un segundo acá. Y quiero mostrarles algo para continuar. Denme un minutico, por favor, que estoy buscando algo. Bueno, vamos a leer esto. Esta es la política de gestión ambiental de Ecopetrol. ¿Listo? ¿Qué dice la política de gestión ambiental de Ecopetrol? Ecopetrol S.A. es una empresa que integra un mejoramiento continuo y está comprometida con la conservación del medio ambiente. ¿Listo? Con la conservación del medio ambiente y la extracción responsable de hidrocarburos utilizados para generar un servicio posterior, por lo cual busca implementar procesos y tecnologías nuevas que contribuyan a mitigar el impacto sobre el territorio y sus componentes durante todas sus fases de operación, generando así un aprovechamiento de los recursos mayor mediante un menor costo económico y ambiental. Así podrá aumentar la productividad del proceso. Además, para complementar estas acciones, Ecopetrol S.A. busca apoyarse de un grupo de interés, quienes posean políticas similares que busquen el beneficio del medio ambiente y también apoyar el bienestar de la comunidad y el área en donde se esté generando operaciones.
La competitividad de Ecopetrol está soportada en las altas, perdón, soportada en las altas del talento humano con el que cuenta, el cual está altamente calificado y está completamente comprometido con hacer de Ecopetrol S.A. un grupo con reconocimiento mundial en el medio de energías y además calificado como socialmente responsable. Esta es la política de Ecopetrol, ¿listo? Ahora, ¿qué dice la norma? Ojo, la política debe contener los siguientes elementos como mínimo. Uno, ser apropiada al propósito de la organización, su contexto y aspectos ambientales e impactos, productos y servicios de la organización. Ser apropiada al propósito de la organización. ¿En dónde y en qué parte de la política se vuelve apropiada? ¿En qué parte de la política se vuelve apropiada? Donde están viendo ustedes, dicen, ay, bueno, es que sí es apropiada, ¿en qué parte? Pienso que en la parte de la misión. Aquí en ese documento, ¿dónde dice que es apropiada? ¿Será que donde dice que es una empresa que integra un mejoramiento continuo y está comprometida con la conservación del medio ambiente y la extracción responsable de hidrocarburos? Aquí donde dice extracción responsable de hidrocarburos, allí, ¿cierto? Allí la hace apropiada porque habla de la actividad que desarrolla Ecopetrol. Listo. Exactamente. Y ahí, Segundo, marco de referencia para los objetivos del sistema. ¿En qué parte de esta política nos da un marco de referencia? ¿En qué parte nos da ese marco de referencia? No sé, que diga alineado, ¿en qué parte? Donde dice, por lo cual busca implementar procesos y tecnologías nuevas que contribuyan a mitigar el impacto sobre el territorio y sus componentes, por ahí, sí, es, o allí podría está ser una, generando así un aprovechamiento de los recursos. Pienso que en la segunda parte, implementando, ¿no? Implementando, ahí dice, pues listo, hasta ahí bien, inventando procesos y tecnologías nuevas. sí, hasta ahí bien. Luego dice un compromiso con la protección del medio ambiente. ¿La política tiene en algún lado un compromiso con la protección del medio ambiente? Allí donde dice la responsabilidad que tiene la empresa con la con evitar la Donde dice, contaminación. aprovecho entonces mediante el menor costo económico ambiental, y así podrá aumentar la productividad del proceso. ¿Sí? ¿En qué parte? Donde dice, por lo cual busca implementar procesos de tecnología, eso la hace, que contribuyan a mitigar el impacto sobre el territorio y sus componentes, por acá, ¿cierto? En esa parte. Listo. Ahora dice, cumplir con las obligaciones de cumplimiento. ¿Dónde me dice que va a cumplir con las leyes? ¿En alguna parte la dice? Segundo párrafo, ahí siguió, además de ¿Dónde complementar dice que? protecciones, se busca apoyarse de grupos de interés quienes posean políticas similares que buscan el beneficio del medio ambiente. A continuación, Ay, espérame, que se me salió. Donde dice que, Juan Pablo, donde dice además se complementa con acciones de buscar apoyarse seguros, grupos de interés que posean políticas similares y beneficios del medio ambiente y del bienestar, tal, tal, tal. Aquí, sí, señor. bueno, donde dice la competitividad de Ecopetrol está soportada en las altas de talento humano con el que cuenta,
el cual es altamente calificado y está completamente comprometido con hacer de Ecopetrol. No, aquí no. Vamos a ver acá al principio. Ecopetrol es una empresa que integra el mejoramiento continuo y está comprometida con la conservación del medio ambiente y la extracción responsable de hidrocarburos utilizados para generar un servicio posterior, por lo cual busca implementar procesos y tecnologías nuevas que contribuyan a mitigar el impacto sobre el territorio y sus componentes durante todas sus fases de operación, generando así un aprovechamiento de recursos eh, mayor mediante un menor costo económico ambiental sin aumentar la productividad. ¿En alguna parte lo dice? Que se compromete con el cumplimiento de la parte legal. Pues directamente no se ve allí. Yo no lo he leído. Falta eso, ¿cierto? Sí, esa política por lo menos no se sabe de cuándo la tengan y debido a digamos, a los impactos que se hayan generado y que se hayan evaluado y priorizado durante X cantidad de tiempo, no se sabe en cuánto tiempo lo hagan ellos, necesariamente tienen que eh, recurrir a la renovación textual de esa política. Ahí no lo dice, sí. Listo. Miren que ahí estamos evaluando la política. Entonces, miren, vamos a continuar. ¿Qué más dice la política? Compromiso con la mejora continua. En algún lado dice que Copetrol se compromete con la mejora continua de los procesos. ¿Alguien me lee donde dice algo parecido? Está allí en el primer párrafo. Ah, ok, la primera parte sí. Mejoramiento continuo. ¿Sí? Sí, al principio, mejoramiento continuo, sí. Entonces, miren, cuando ustedes vayan a construir la política y evaluar políticas, deben evaluar que la política cumpla pues con lo que dice la norma, que sea apropiada al propósito y al contexto, que establezca los aspectos ambientales e impactos que tienen los productos y servicios de la organización, establezca un marco de referencia que diga hacia dónde quiere ir, un compromiso con la protección del medio ambiente, cumplir con las obligaciones de cumplimiento, o sea, la parte legal, y el compromiso de la mejora continua. Esto es lo que debe tener una política. Si ustedes evalúan una política y le falta algo de esto, puede ser una no conformidad. Por ejemplo, ahí no dice nada sobre el tema de obligaciones de cumplimiento, no dice si va a cumplir con la normatividad legal aplicable, si con los protocolos, no dice nada, ¿verdad? Sí, ahí no dice nada y lo más importante en este ejercicio que estamos haciendo es que a ver, los convenios internacionales para este tipo de empresas exigen que se tengan en cuenta esos convenios y tratados y estas, por ejemplo, estas reuniones de países en las COP, como la que hicieron en Colombia, la COP 16, y todos esos protocolos que son lineamientos y son como políticas universales ya establecidas para ese tipo de empresas, de macroempresas que extraen hidrocarburos. Entonces, ojo porque miren que cuando analicen políticas deben cumplir con estos parámetros. Si falta alguno, ustedes deben dejarlo. Miren, ojo que la política no dice esto, ojo que la política le falta esto, ojo que la política eh, le falta especificar ciertas circunstancias, ojo con eso. ¿Listo? ¿Claro esa parte de la política? Ahora, hay algo importante en relación a la política. Una vez evaluado qué es la política, pues la política ambiental también debe cumplir con unos elementos, que es
que debe ser socializada y estar disponible. Debe ser primero comunicada, disponible y mantenerse como información documentada. ¿Cómo lo comunico yo? ¿Será que a través de un acta? ¿Será que a través de carteleras? ¿Será que a través de la página web? ¿Será que a través de la inducción? ¿Será que esos son herramientas o elementos que nos pueden permitir comunicar la política? Sí, ¿cierto? ¿Cómo garantizo que la política esté disponible? A través de la página web, ¿cierto? O a través de una cartelera o a través de algún documento que siempre, siempre esté ahí. Siempre digo, uy, la política siempre va a estar ahí. ¿Y cómo la mantengo documentada? Entonces debe ser, la política debe estar firmada, un documento y demás que se comprometa la alta dirección con firmas. Ahora, hay un elemento que aunque no está aquí, yo siempre lo coloco y es que más que comunicada y estar disponible, Socializada. bueno, no, y socializada también, es que sea interiorizada. Que sea interiorizada. Ese es el problema. Que la política la comunican, la política está disponible, la política, pero no la cumplen. O sea, sí, la socializan, sí, perfecto, usted la ley, inclusive se la puede aprender de memoria. Pero cuando se va a dar cuenta usted, ¿qué pasa con esa política? Las personas no están separando la fuente, están dejando las llaves abiertas, están imprimiendo a una cara y cualquier cantidad de hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde encontramos, bueno, ¿será que esa política está siendo interiorizada o simplemente ha sido un saludo de la bandera? Porque muchas políticas pasa lo mismo. Listo. Se tiene, se tienen o se ha construido, se ha apropiado, bueno, cumple con los parámetros de la norma, se ha socializado, se ha socializado, pero no se interioriza. Entonces no sirve de mucho porque a veces es simplemente un saludo a la bandera. Y eso es lo más complicado, señores. Ustedes pueden construir un sistema de gestión, el que sea, pero si ese sistema de gestión con un elemento tan importante como la política no es interiorizado, no hay mucho que hacer. Entonces ustedes dicen, listo, la política. Van y le preguntan a la alta dirección, venga, ¿qué es esa política ambiental? Y les preguntan, no tengo ni idea. Yo simplemente firmé un documento. Ah, ok. Va y si le pregunta a la alta dirección que no saben, entonces, ¿cómo quedará el resto? Si no lo han interiorizado. Entonces, sí, ustedes la pueden hacer, la pueden colocar en cartelera y demás,
Pero yo les pregunto algo. ¿Cuántos leen todos los días la política? Muchos pasan por la entrada de la oficina y a duras penas saben que hay un papel colgado, pero se ha interiorizado realmente si estamos alineados a la política, si estamos cumpliendo con la política. Entonces se convierte en un simple elemento de un sistema de gestión que se hizo para cumplir con unos requisitos, pero hasta ahí. Un simple elemento, un sistema de gestión que buscaba cumplir con unos requisitos para certificarnos, pero hasta ahí. Ya nadie la interiorizó, ni siquiera nadie sabe en qué se comprometió la organización. Ni siquiera, algunas veces ni siquiera saben que existe política porque se les olvida. Eso es lamentable, pero ocurre. Por eso es que lo más importante dentro de esto no es hacerla ni socializarla, sino interiorizarla, que es el problema más grande. El lunes, Dios mediante, terminaremos de ver o miraremos o entraremos a mirar el numeral 6. En ese numeral 6 les voy a explicar una metodología basada en el PIGA. ¿Para qué? Para evaluar, identificar, perdón, aspectos y evaluar impactos ambientales. ¿Ok? El lunes, Dios mediante, nos vemos a las 2 p.m. De igual manera, les solicito, por favor, pues se comuníquense con Julia Coronado, que ella está por ahí triste, que porque el fin de semana nadie la ha escrito y pues a veces es bueno que le escriban. Señores, Juan, Juan, una pregunta, ¿el lunes es festivo? ¿El lunes nos vemos o es el sí, martes? nos vemos. Ah, listo, gracias. Bueno, señores, que tengan un descanso, fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.